El temps més una mica just perquè hi ha molta activitat i després hi ha moltes preguntes i molt interès, no? Aquí esteu al grup avançat. Em sembla que després que això és la primera part, la segona part, no? I després hi ha els tallers, no? En un principi jo crec que Annick anirà a l'altra aula, és a dir, que llavors potser algú de vosaltres, si ha escollit el taller d'Annick, a l'últim taller us trasladareu a l'altra aula. Bueno, encantats que estigueu aquí amb nosaltres a Coliseum i a Empreneron, que ja portem 7 sessions, des de fa 4 anys estem recolzant molt a l'aromateràpia, que ens encanta, no? Ja fa molts anys que ens agrada molt treballar amb les... I cada vegada hi ha més essències, no? I més possibilitats d'activitat terapèutica, no? Perquè possiblement en el futur ja inclús Empreneron té ganes de registrar-ho com a medicament, perquè hi ha estudis científics que estan comprovant que alguns d'ells tenen ja estudis científics que s'han publicat en revistes de caràcter científica, no? I això s'ha... I bueno, ara Maite. Maite. Que jo no et coneixia encara perquè sou uns quants formadors. Unos cuantos, sí. I bueno, pues tendreu l'oportunitat d'estar amb ella amb la teva d'ara, no? Pues venga. Pues nada, yo me subo a los agradecimientos porque, bueno, Coliseum, ya no como farmacia, sino como profesionales sanitarios, fueron los primeros que dieron oportunidad a Empreneron a dar a conocer en qué consiste la aromaterapia científica y, bueno, pues como por 7º año nos permiten pues también daros a conocer los beneficios que nos aportan desde el punto de vista terapéutico en el uso de los aceites esenciales. Así que, bueno, también me sumo al agradecimiento, sobre todo de Empreneron a Coliseum. Así que gracias. Así que bueno. Sí. Perfecto. Bueno, algunos ya me conocéis de algunas otras jornadas y bueno, si estáis en esta charla es porque bueno, ya vais teniendo un poco más de conocimiento en el uso de los aceites esenciales y antes de preparar toda esta jornada, pues estuvimos viendo entre Marta, Ana y yo qué otras opciones os podíamos dar a los que ya teníais un conocimiento un poquito superior a los que todavía están empezando y vimos importante posicionar al uso terapéutico de los aceites esenciales y dar valor a este uso. ¿Por qué os digo esto? Porque últimamente hay muchas corrientes en la divulgación donde nos sitúan, incluso la EMS, la Agencia Europea, o sea, la Agencia del Medicamento de España, nos consideran como pseudociencia. Para nosotros esto, bueno, pues ha sido un batacazo, un golpe muy duro, porque para nosotros la evidencia científica siempre es el rigor que nos acompaña para aportar este uso terapéutico. Así que para los que, bueno, ya vais conociendo los aceites esenciales, con la ponencia de hoy queremos transmitiros pues esa seguridad a la hora y bueno, esa evidencia sobre todo a la hora de usar los aceites esenciales. Como ya me conocéis, a mí cuando son ponencias de mucha teoría no me gustan, a mí me gusta aplicarlo siempre a la práctica, aunque esta primera charla va a ser un poquito más de teoría, pero como siempre para cada diapositiva intentaré también transmitiros con qué conceptos os tenéis que quedar para luego implantarlo en vuestro día a día. Como siempre, me gusta que las sesiones sean interactivas, que me interrumpáis, no demasiado, pero que me interrumpáis y que sea algo para aprender todos, ¿de acuerdo? Así que vamos a por ello. Por lo tanto, para nosotros la aromaterapia tiene un significado de empleo terapéutico en los aceites esenciales. Nada de que los olores curan o que somos una terapia similar a la homeopatía. Ojo, que la homeopatía también tiene sus campos de investigación, que no nos metemos, pero de momento la evidencia científica que apoya esta alternativa natural todavía no es un poquito endeble. Por lo tanto, nosotros que sepáis que siempre el rigor científico nos avala y es el camino hacia donde queremos dirigirnos. ¿Por qué os digo esto? Porque el empleo y el campo de los aceites esenciales puede ser visto desde diferentes puntos de vista.
desde Pranarom, nuestro punto de vista siempre va a ser desde el punto de vista molecular. Muchas veces me habréis oído hablar que si el salicilato de metilo, el acetato de linalilo, son las moléculas responsables de conseguir esa acción terapéutica. Y alguien me podría decir, o entre todos definir, cómo sabemos o qué nombre adjudicamos a cada molécula que nos aporta ese efecto terapéutico, ¿qué es algo que define a un aceite esencial como un aceite esencial definido para ser utilizado para el dolor de una articulación? Muy bien, el quimiotipo, muy bien, va a ser uno de los criterios de calidad que desafortunadamente a día de hoy el quimiotipo no está estandarizado. Es decir, la farmacopea a día de hoy no lo contempla y por lo tanto podéis encontrar este concepto de quimiotipo en muchos aceites esenciales. Para verificar este quimiotipo siempre tenéis que solicitar la cromatografía y la espectrofotometría de masas, que es aquí donde realmente vamos a poder ver todo el perfil molecular de cada aceite esencial, ¿de acuerdo? Así que ya vosotros tenéis un nivel y tenéis que ser ya, tenéis que tener la capacidad de discernir entre qué es un aceite esencial de calidad y cuál no es un aceite esencial de calidad. Y en este caso el quimiotipo es uno de los criterios que tenemos que tener en cuenta, y a la hora de debatir en la calidad de este aceite esencial, este puede ser un criterio para poder definirlo, ¿de acuerdo? ¿Por qué también nos han incluido dentro del listado de la pseudociencia? Porque en principio la aromaterapia lo asocian al aroma y se piensa que a través del olor vamos a conseguir un efecto terapéutico. ¡Ojo! ¿Mediante la difusión o la inhalación directa podemos conseguir un efecto terapéutico? Sí, porque en la nariz, en la fosa nasal, tenemos unos receptores que en contacto con estas moléculas generan una cascada de reacción que nos va directamente al sistema límbico. Pero sí es cierto que mediante esta vía de administración no podemos actuar en todas las patologías, sino sobre todo fundamentalmente aquellas que estén relacionadas con el sistema nervioso central, como puede ser la concentración, la relajación, ¿de acuerdo? Y también, bueno, esta vía de administración se suele utilizar para prevenir y tratar el sistema respiratorio. Por lo tanto, claro, decir que una infección urinaria la voy a tratar inhalando un aceite esencial, pues es absurdo. Pues sí, yo os lo digo, desde Pranarom. Pero, dependiendo qué vía de administración utilicemos, el tratamiento nos servirá para una patología u otra. ¿De acuerdo? Vale, bueno, pues, ¿qué nos pueden aportar los aceites esenciales a día de hoy? Bueno, pues ya sabemos también que uno de los grandes problemas que tenemos en el Estado es que se prevé que en 20-25 años, el gran problema de salud que vamos a tener aquí va a ser las resistencias. Y luego os voy a mostrar algún estudio que se ha realizado donde aquí somos un gran número de mujeres, donde quien más, quien menos, en alguna ocasión ha sufrido una infección urinaria, y bueno, pues una de las bacterias más responsables de este tipo de infecciones es la E. coli, que luego lo veremos, y bueno, pues se trata de una patología donde las pacientes fundamentalmente sienten mucha frustración, porque o bien cuando sufren la infección tardan mucho en recuperarse, y sufren recaídas muy repetitivas. Esto es debido a que bueno, pues, estos microorganismos patógenos son muy inteligentes y generan resistencias fundamentalmente por el mal uso que tenemos con los antibióticos. Entonces, ¿qué nos aportan los aceites esenciales, sobre todo desde el punto de vista de la infectología, que también más adelante lo veremos? Que un aceite esencial se compone de entre 100 a 150 moléculas activas, incluso más. La rosa de Damascena creo que tiene unas 200 y pico moléculas activas. ¿Y esto qué nos permite? Que a día de hoy, a 2020, que ya estamos, que parece 2020 el futuro, pero estamos ya en el 2020, no hay evidencia de que haya resistencia al uso de los aceites esenciales. Y me diréis, bueno, pero eso puede ser muy abstracto. Bueno, tiene una evidencia. Al final, estos microorganismos patógenos, al ser tan inteligentes, cuando les ataca un mismo batallón, son capaces de generar un efecto de resistencia, un efecto contrario al ataque de ese antibiótico. Por eso, seguro que os suena la asociación de amoxicilina clavulánico. ¿Os suena?
¿Por qué? Porque ya la amoxicilina se ha visto que no es efectiva y necesita la coordinación de otro antibiótico o la potenciación de otro antibiótico para realmente ser efectivo. ¿Qué ocurre? Que no lo es. A día de hoy, pues eso, muchas mujeres sufren recaídas o, por ejemplo, la amoxicilina se utiliza mucho para las infecciones respiratorias. Una paciente que sufre de anginas está todo el invierno teniendo recaídas. Bueno, pues, ¿qué nos ocurre con los aceites esenciales? Que al estar compuesto de 100 moléculas activas, este microorganismo patógeno es incapaz de generar 100 resistencias de una vez. Quizás a una molécula en concreto le puede hacer frente, pero a las 99 que la acompañan no. Y es por ello que desde la medicina tradicional nos tendrían que tener en cuenta, ya que bueno, nos ofrecen una acción antiinfecciosa muy, muy potente. Por eso que ya sumergiéndonos un poquito, ya luego iremos desarrollando un poco más por cada campo, las diferentes áreas donde los aceites esenciales destacan y fundamentalmente ofrecen una solución eficaz a la medicina tradicional, fundamentalmente es la infectología, la gestión del dolor, que también en otras jornadas que hemos hecho hemos percibido que el dolor es algo que preocupa muchísimo a nuestro paciente, y también los trastornos del sistema nervioso. También, como siempre, somos el país con mayor consumo, tanto de antiinflamatorios como de tratamientos para el estrés, el dormir, etcétera. Teniendo pacientes con unas dosis muy, muy, muy altas y con unos resultados nada positivos, o al menos no relevantes en el día a día del paciente. Por lo tanto, tener en cuenta el uso terapéutico de los aceites esenciales, ojo, siempre con un aceite esencial de calidad, nos pueden ofrecer muchas soluciones en este sentido. Así que, venga, vamos a comenzar con lo que se refiere a la infectología. Además, bueno, hay un pico de gripe, no sé si aquí en Barcelona, en Bilbao, todo el mundo está con gripe, aquí también ha llegado, ¿no? Ahora, por lo que llevo aquí una semana entera en Barcelona y por lo que veo, aquí hay un virus gastrointestinal importantísimo y bueno, pues veremos qué opciones pueden aportarnos. Bueno, pues dentro de bueno, que sepáis que como siempre luego las presentaciones las tiene Marta, ¿vale? Para que luego podáis tener los apuntes. Vale, pues dentro de la infectología, ¿qué beneficios nos puede aportar los aceites esenciales? Ya hemos mencionado uno. En primer lugar, esa complejidad molecular que nos permite evitar las resistencias que ya conocíamos. En segundo lugar, que un solo aceite esencial nos permite actuar desde diferentes microorganismos. ¿Por qué os digo, y por qué es tan importante esto? Porque a pesar de que todos los tratamientos de infección los mencionamos como antibiótico, esto es un error. Porque antibióticos solamente son aquellos medicamentos que cubren las bacterias. Luego están los antivirales, que cubren los virus, los antifúngicos, que cubren los hongos, y los antiparasitarios, que cubren los parásitos. Sí es cierto que de una forma más vulgar o más coloquial, mejor dicho, mencionamos a todos como antibióticos, pero no es correcto esta definición. Pero bueno, así que bueno, si lo digo en algún momento, que sepáis que quizá, es por agilizar un poco la explicación. Pero en la medicina tradicional, cada medicamento cubre un tipo de microorganismo. Y en concreto un tipo de familia de ese microorganismo, porque dentro de las bacterias tenemos las gram positivas y gram negativas. Bueno, pues los medicamentos se centran sobre todo en las gram positivas o gram negativas, o incluso tienen afinidad por un tipo de cepa. La ventaja que tenemos con los aceites esenciales es que nos ofrecen un amplio espectro, que a partir de un solo aceite esencial vamos a poder cubrir virus, bacterias, hongos y parásitos. Y me diréis, bueno, ¿y esto por qué es importante? Pues sí, sí es importante. Aquí hay padres, o hay tites, o abuelos o abuelas, seguro que sí. Bueno, pues un caso muy típico es que nos venga el padre a la farmacia o la madre y nos diga, es que mira, vengo del médico, del pediatra, y bueno, el chiquillo pues está con anginas o está con dolor de cuello, que decís vosotros, de garganta, ¿no? Y me ha dicho que compre el Dalsil, la Piretal, y que de momento no le dé el antibiótico, que espere 3 días y que si no mejora se lo dé. No sé si os habéis encontrado en esta situación. ¿Esto por qué es debido? Porque normalmente
las anginas, o bueno, el cuadro, esta parte de las vías altas, normalmente y sobre todo en pediatría, comienzan siendo una infección viral, que normalmente nuestro sistema inmune es capaz de hacerle frente. ¿Qué ocurre? Que si en estos 3 días este virus, o mejor dicho, nuestro sistema inmunitario no es capaz de haberle hecho frente, le permite la entrada a las bacterias, haciendo así que la infección se agudice. Y es en el momento, en el 3er día, donde el médico ya te dice, bueno, pues en ese momento le puedes dar el antibiótico. ¿Y qué hacemos durante esos 3 días? El pobre chiquitín, ¿qué hace durante esos días? Solamente con paliativos, con antiinflamatorios, haciendo que la evolución de esa patología no decrezca, sino que aumente. Bueno, pues con ese tratamiento, desde el primer momento, si lo tratáramos con un aceite esencial, que nos aporta una acción antiviral y antibacteriana, vamos, en primer lugar, vamos a ayudar a que la patología no cronifique, evitamos ese riesgo, y le damos un tratamiento dirigido al patógeno, al microorganismo que nos está generando esa enfermedad. Si empeora, también tiene la virtud de también aportarnos esa acción antibacteriana. Así que es una gran ventaja que los aceites esenciales nos muestren tanta composición molecular, porque nos permite actuar en diferentes puntos diana. Por otro lado, y luego también os lo enseñaré, os estoy haciendo muchos anticipos, respecto a la microbiota, aquí me he confundido, sería microbiota. ¿Esto qué significa? Bueno, pues también todos conocemos los efectos adversos que nos producen los medicamentos tradicionales, y uno de ellos suele ser la diarrea o la aparición de hongos en las mujeres, que luego están 1 año para quitárselos. Entre otros, ¿no? Hongos vaginales, bucales o incluso corporales. Bueno, pues por clínica, esto sí que no hay mucha evidencia que lo confirme, pero sí es cierto que por clínica, es decir, por ensayo, por pruebas en cada paciente, se ha comprobado que mediante el uso del aceite esencial, en concreto el orégano compacto, no solamente no daña la flora propia, sino que incluso la equilibra y refuerza el sistema. Sí que hay una relación directa con el consumo del aceite esencial de orégano con la subida de ciertos anticuerpos. Pero bueno, son estudios un poquito con pinzas, pero se ha confirmado que pacientes que se tratan con el aceite esencial de orégano para una infección de anginas tienen menos posibilidades de sufrir recaídas. Por lo tanto, sí es cierto que esto no es muy sólido, lo que os estoy diciendo, porque es únicamente clínica, pero son diferentes vías de investigación que nos permiten también ir dando mayor seguridad al uso de los aceites esenciales. Por lo tanto, bueno, pues en primer lugar, a priori, el uso del aceite esencial frente a diferentes infecciones, pues a priori nos aportan más virtudes, ¿no? O más ventajas que desventajas. Vamos a los ejemplos. En este caso es un estudio in vitro que se realizó con la bacteria Helicobacter, Escherichia coli, disculpad, donde se le sometió a 27 tipos de antibióticos diferentes. Después de este estudio se comprobó que de estos 27 antibióticos, 19 eran resistentes. Ya os digo que no es que hayamos cogido esta bacteria justo para que nos den estos resultados tan bonitos, sino porque la E. coli se trata de una bacteria que genera mucha incidencia. Mucha incidencia. Los que estamos de cara al paciente vemos que continuamente que hay muchas mujeres, sobre todo los hombres no lo son tanto, que sufren de infecciones urinarias. De esos 27 antibióticos, 7 eran sensibles. ¿Esto qué quiere decir? Que el tratamiento puede ser efectivo en primera instancia, pero muy posiblemente esa paciente vuelva a tener recaídas. Y por último, uno intermedio, que ni sí ni no. Bien, bueno, resultó efectivo. Así que, bueno, pues no sé si a alguno suena de aquí los antibióticos, pero bueno, son antibióticos bastante comunes. Bueno, esto os explico un poquito en qué consiste. A esto lo llamamos aromatogramas. Este concepto viene del antibiograma, que el antibiograma se corresponde a cuando se realiza con un antibiótico. ¿En qué consiste? Esto es un medio de cultivo. En una placa de Petri, que se llama esto, una placa de Petri,
donde se pone un medio de cultivo en agar-agar. Es un medio donde favorece la multiplicación de las bacterias en este caso. Entonces se pone el medio de cultivo, que es transparente, y se pone la cepa, en este caso era también la Escherichia coli. Entonces, el medio es transparente, pero cuando la bacteria empieza a crecer y a proliferar, genera unos pigmentos como amarillentos, y es por ello que tiene ese color como amarillento, como sucio. Vale. ¿Cómo se evalúa la eficacia en este caso, de los aceites esenciales? ¿Veis un disco blanco? Vale, pues en ese disco blanco se inyecta unas gotas de aceite esencial. En el caso cuando tratamos de antibióticos, pues lo mismo, se humedece del antibiótico en concreto, pues en este caso es del aceite esencial. Y se mide el halo de inhibición, que corresponde a este pequeño círculo que forma. Entonces, conforme más grande sea el círculo, el halo de inhibición, mayor capacidad de evitar el crecimiento de esa bacteria tiene ese aceite esencial. ¿Me he podido explicar? Sí. ¿Sí? Así que, bueno, como veis, son unos dibujos muy, muy bonitos. En este caso tenemos el aceite esencial de mejorana, que, bueno, está escrito en su nombre latín y este correspondería al orégano. ¿Veis la capacidad que tiene de inhibición? En este caso, la canela. Este es otro tipo de orégano, el clavo y el lemongrass. Estos son líneas, evidencias que nos permite, porque estos son estudios in vitro. No está aprobado en este momento, no está aprobado en clínica, en pacientes humanos ni en animales, por supuesto, pero sí que son líneas de investigación que ayudan a seguir viendo por qué ocurre o cómo lo podemos aplicar en el cuerpo humano. Con un medicamento se comienza así también, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, son muchos indicios que evidencian que dan mayor peso en cuanto al campo de infectología se refiere. En este caso es otro medio, en lugar del agar-agar es el medio chocolate, que también se utiliza, donde en este caso se intentó ver por qué ocurría eso que os comentaba antes, por qué con el uso del aceite esencial de orégano no provoca los efectos secundarios tan clásicos como la diarrea o la pérdida de flora y posteriormente aparición de micosis, de hongos. Bueno, pues en este caso, se hizo el cultivo, se puso diferentes aceites esenciales y se vio que no mataba, no inhibía el crecimiento de, en este caso, el bacilo de Döderlein. El bacilo de Döderlein se trata de un microorganismo presente en nuestra flora intestinal, el cual corresponde a una de la parte de las floras buenas, porque ya sabéis que nuestra flora toda nuestra flora del cuerpo, de la vagina, de la boca, del intestino, de todo el tubo digestivo, está compuesto por microorganismos buenos y malos, porque esto también es algo que a veces lo confundimos. Lo que pasa es que están en equilibrio. Cuando existe un desequilibrio es cuando damos mayor entrada a otros microorganismos. ¿De acuerdo? Entonces, este corresponde a los microorganismos buenos que tenemos dentro de nuestra flora, que ayudan a la absorción de nutrientes, entre otros, a favorecer las digestiones, etcétera. Entonces se vio, estos los pequeños indicios que se empezaron a probar, donde, inyectando aceite esencial de orégano ante este bacilo, no había inhibición de su crecimiento. Y por lo tanto también se puede intuir que no respetan dependiendo qué tipo de bacilos. Ya os digo que, como os he dicho antes, esto es un poquito por pinzas porque todavía hay que seguir investigando, pero como siempre os digo, primero se necesitan un poquito de evidencias para seguir caminos de investigación. También que sepáis que el aceite esencial de orégano, que no hago más que hablar de él, pero considero que es uno de los aceites esenciales de referencia, se ha visto que tiene una relación directa con la permeabilidad intestinal. Muchos pacientes que sufren muchos dolores, tienen un consumo exagerado de antiinflamatorios, etc. ¿Y esto qué conlleva? Una destrucción de nuestra flora. Porque a veces también asociamos que el uso del... yo me tomo ibuprofeno, me tomo un omeprazol. Vale, con el omeprazol cubro el estómago. ¿Y qué pasa con el intestino?
El omeprazol no actúa en el intestino, solamente en el estómago. Es un inhibidor, porque bueno, ese concepto de protector de estómago es un error, porque lo que hace es regular el ácido que tenemos en el estómago. Bueno, pues este factor no lo tenemos en cuenta, ya que el abuso de los antiinflamatorios afecta directamente al equilibrio de nuestra flora. ¿Y eso en qué implica? Malas digestiones, mala absorción de nutrientes y posteriormente posible aparición de úlceras, dispepsias constantes, etc. Entonces hay que tener muy en cuenta que pese a que yo me proteja el estómago, parte del aparato digestivo se ve afectado. Por eso también os recomiendo que de una forma habitual pero puntual en el año es importante tener en cuenta, por ejemplo, los probióticos, que hasta ahora a los que somos farmacéuticos, los médicos únicamente nos decían que los farmacéuticos solamente queríamos vender. Y bueno, es un concepto que a los que nos dedicamos a ello nos ofende, porque los que somos sanitarios de vocación buscamos siempre la calidad del paciente, ¿no? Mejorar la calidad de vida del paciente. Y por fin los médicos ya han entendido que el uso del probiótico no solamente es para cubrir el efecto secundario de un antibiótico, sino que contribuye a la mejora de la calidad de vida en otras patologías. Así que tenerlo también muy en cuenta. Pero en ocasiones esta fragilidad de la permeabilidad intestinal, al final fijaros que en el intestino fundamentalmente corresponde a un 80% de la absorción de todos los nutrientes. Igual estoy exagerando, un 70 o un 80% de los nutrientes. Y si esta barrera la tenemos dañada, va a afectar en todo, en todo. Y además, también que sepáis que a lo largo de todo nuestro tubo digestivo hay receptores que están directamente involucrados con nuestro sistema inmunitario, con la sensación, la percepción del dolor. Por lo tanto, no solamente ya desde el punto de vista de los nutrientes, sino en cuanto a procesos metabólicos que se pueden ver afectados. Por lo tanto, la salud de nuestro intestino es tan importante que la de nuestro estómago. Así que el aceite esencial de orégano, que sepáis que también ayuda a reequilibrar esta permeabilidad. Pacientes que están constantemente con ese colon irritable, tendremos que hacer un análisis de fondo. Y también aprovecho para decir esto, donde no solamente nos tenemos que quedar en el síntoma, sino todo lo que rodea, que es la charla que nos toca después, que es donde ya vamos a ir a la práctica pura y dura, es que cuando hagamos un tratamiento, no solamente tenemos que fijarnos en el síntoma, en la manifestación que nuestro cuerpo hace para que nos demos cuenta. Es tan importante el síntoma o la manifestación como de dónde viene. ¿De acuerdo? Así que, bueno, continuando con el orégano, y aquí sí que, bueno, estoy constantemente hablando del orégano, pero me gustaría que tuvierais en cuenta, porque a veces los aceites esenciales no están disponibles en todas las épocas del año. O hay años que nos quedamos sin disponibilidad de un aceite esencial. Esto es porque provienen de la naturaleza, sin síntesis alguna. Y en ocasiones dicen, ay, si tú nos has hablado del orégano compacto, y ahora no lo encuentro. Bueno, ¿qué dos moléculas tenemos que tener en cuenta para realmente considerar un tratamiento, considerarlo para un tratamiento antiinfeccioso? Recordad que siempre os tenéis que tener en cuenta las moléculas del timol, carbacrol, que son dos moléculas que corresponden a la familia bioquímica de los fenoles, y eso sí que me gustaría que se os quedara, que esta familia va a ser la responsable de aportarnos esa acción antiinfecciosa tan potente de amplio espectro, pudiendo cubrir virus, bacterias, hongos y parásitos. De tal manera que, si en un momento no tengo orégano a mi disponibilidad, orégano compacto, puedo optar por el orégano vulgar, que pese a que no tiene las mismas concentraciones del orégano, o sea, del timol y el carbacrol, tiene las concentraciones de timol y carbacrol a la inversa. Es decir, el orégano compacto tiene más timol que carbacrol, mientras que el orégano vulgar tiene más carbacrol que el timol. Pero en este caso nos serviría. Igual que una jedrea. Otro aceite esencial, también de la familia de los fenoles,
donde tenéis que identificar estas moléculas. Cuando tenéis el librito de los aceites esenciales, ahí, ¿qué hablábamos del quimiotipo? ¿Para qué estamos aquí? Porque ya el uso terapéutico del orégano ya lo conocemos todos, ¿no? Bueno, pues vamos a ampliar. Acordaros de estas dos moléculas, fundamentalmente timol, carbacrol, y luego también el eugenol es muy interesante. Lo que pasa que a veces, bueno, dependiendo de qué aceites esenciales, pero bueno, muy importantes estos dos aceites, dos moléculas activas. ¿Recordáis las características de los fenoles? Venga, ayudadme. ¿Qué correspondía? Hemos dicho que son antiinfecciosos muy potentes, de amplio espectro, pero tenemos que tener precauciones. Muy bien. Son dermocáusticos. Por eso que cuando tratemos con fenoles, generalmente no los vamos a tratar para la piel, sino para infecciones internas. Porque, como decía la compañera, son moléculas muy dermocáusticas, es decir, que nos provocan mucha sensibilidad en la piel. Y como tiene esta contrariedad, ¿qué podemos hacer para evitarla? ¿Cómo, perdona? Exacto, un vehículo pero muy diluido. Recordad que los fenoles no es a ojímetro como en otras moléculas hacemos, que bueno, un poquito de aceite vegetal y 2 gotitas, no. Con los fenoles tiene que ser una proporción de, por cada 2 gotitas de aceite esencial, 8 de aceite vegetal. Aproximadamente una cucharada colmada de aceite de oliva o de miel. Pero para que lo tengáis muy en cuenta. Si hay sensibilidad gástrica, no ocurriría nada. No. También, ¿por qué os digo esto? Porque en otra sesión recuerdo que teníamos la canela, otro aceite esencial muy muy potente en cuanto a acción antiinfecciosa. En este caso corresponde a los aldehídos aromáticos, donde se trata de un aceite esencial también muy dermocáustico. Y hubo una paciente que le encantaba la canela. ¿Y qué ocurrió? Como no sabía estas contraindicaciones, no sabía a qué familia bioquímica pertenecía, pues esa noche, bueno, esto lo estoy diciendo en broma, pero tenía una noche especial, yo creo, y se embadurnó de aceite vegetal, o sea, perdón, aceite esencial de canela por el cuerpo, con el concepto de que era afrodisíaca. No, esto lo estoy diciendo en broma, eso lo desconozco, ¿eh? ¿Y qué ocurre? Que se quemó la piel. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, para mí es muy importante, más que sepáis que la canela es para una infección de lo que sea, que contiene aldehídos aromáticos y que, como corresponde a esta familia bioquímica, me va a provocar una lesión en la piel. ¿De acuerdo? Así que, bueno, pese a que ahora yo estoy diciendo todas las virtudes de los aceites esenciales, también tiene sus contraindicaciones y hay que conocerlas. Y porque a veces, en ocasiones, estamos acostumbrados a aceites esenciales de otros puntos de venta, donde su origen es sintético o están tratados y, pues, por supuesto, la potencia en cuanto a acción no es tanta. ¿De acuerdo? Así que, bueno, esto como anécdota. para mayor seguridad podemos tomar las cápsulas. Es que a mí el orégano me da un poco de respeto. Mucho respeto. Mucho respeto. No lo tengo en casa. Entonces, para evitar problemas siempre puedes comprar las cápsulas y hasta el orégano y todo. Exacto, exacto. Empiezas el aceite con la gota y seguro que la gota te va a parar a algún lado. Sí, yo por ejemplo la canela, el orégano o la jedrea, ¿no? Enic, son aceites esenciales que siempre recomiendo no tener en casa. Quiero decir, el envase individual, ¿eh? Y como tú dices, yo ahí me decantaría más por una perla, por una cápsula, ¿no, Enic? Que más que... Si no es tomarlo con mucho cuidado con un palito. También. ¿No? Palito, miel, pero sí que son dosis que no controlamos la cantidad porque es muy baja. Pero bueno. Entonces, bueno, tenerlo en cuenta, ¿vale? Porque es interesante tenerlo en cuenta. Venga, continuando con las evidencias científicas, que sepáis que, bueno, pues realizamos un estudio clínico observacional en unas 120 personas en 2 hospitales del Estado, uno en Granada y otro aquí en Barcelona, cómo no, donde, bueno, la Helicobacter pylori está siendo una de las, bueno, patologías tampoco, pero una de las molestias de mayor en todo el país. Además, a día de hoy el tratamiento que ya está por protocolo médico son 4 antibióticos más el omeprazol.
Para que os deis cuenta que ya no es ni 1, ni 2, ni 3, ya son 4 antibióticos. Y los resultados de estos tratamientos en ocasiones no son eficaces. Entonces, dadas las características de los aceites esenciales, dijimos, oye, pues vamos a probar qué ocurre. Y os cuento un poco el diseño del estudio. Se le sometió a los pacientes durante un mes a ausencia de cualquier tratamiento. Bueno, en primer lugar, tenían que haber dado positivo en la prueba del Helicobacter pylori. Dato importante. Y en segundo lugar, se les sometió durante un mes a eliminarles cualquier tratamiento relacionado con la bacteria. Ojo, que la Helicobacter pylori la tenemos todos. Todos. Lo que ocurre es que cuando hay ese desequilibrio, esta crece muy rápidamente. Además, la pega que tiene es que crece en un medio ácido. De ahí que pongan el omeprazol. Cuando les dan el omeprazol no es para protegerlo de los antibióticos, no. Es para evitar que haya tanta acidez y que la bacteria siga creciendo. ¿De acuerdo? Entonces, dadas estas circunstancias, bueno, pues a los pacientes, como os digo, durante un mes les dijimos que quitaran cualquier tratamiento asociado a la Helicobacter pylori. Posteriormente les pusimos el tratamiento de 2 cápsulas, en este caso era la Solocaps número 1, 2 cápsulas cada 6 horas durante 10 días. Pasados estos 10 días, se les volvió a someter a la prueba de Helicobacter pylori. Sí es cierto que únicamente en el 43% de los casos los pacientes pasaron a negativizar la prueba. Pero los resultados más concluyentes fueron cuando en el 83% de los pacientes sometidos al estudio habían pasado de estado sintomático a asintomático. A día de hoy, según las recomendaciones de la EMS y de la OMS, es decir, aquellas instituciones, ¿no?, que se dedican a arreglar los tratamientos médicos, ya se considera que a un paciente que, pese a que da positivo en el Helicobacter pylori, no tiene síntomas, es un tratamiento, o sea, es un paciente que no se debe ya someter a tratamiento. ¿Sí? Y por lo tanto, para nosotros, el dato que realmente es significativo es que en el 82-83% de los casos el paciente dejó de tener síntomas y mejoró su calidad de vida. ¿Está publicado? Sí. Está en una de estas revistas de soluciones esenciales. ¿Está? En la penúltima o algo así. Entonces, bueno, es un tratamiento a tener en cuenta. Que sepáis que es uno de los estudios clínicos que presentamos en los congresos médicos, porque realmente los médicos están desesperados. Porque el paciente se trata con estos 4 antibióticos, termina el tratamiento y no es que siga dando positivo, no, es que sigue con nosotros, o sea, decimos como el estómago biochar, muy mal, con el sentimiento de constantemente tener como ese ardor, esas molestias digestivas. Bueno, que tengáis en cuenta también, ¿no?, estos pequeños avances que estamos empezando a dar, y no ya por in vitro, sino esto es clínica, esto ya es en la práctica real. ¿Cápsulas de orégano? ¿Durante cuánto has dicho? Sí, en este caso el estudio realizado es con la Solocaps número 1. No sé si conocéis los productos de Pranarom. ¿Qué llevan? Orégano, orégano compacto. Sí, dime. Orégano compacto. Ahora las nuevas tienen un poquito de limón, pero es para favorecer la metabolización y sería igualmente efectivo. Por eso os digo que a veces me decís, ay, pero yo el que tengo en casa no es orégano compacto, es el orégano vulgar. No pasaría res, ¿vale? Pero es con el orégano, y serían 2 cápsulas de Holocaps cada 6 horas durante 10 días. La compañera antes hablaba de las perlas, es un nuevo formato que hemos sacado que son pues eso, perlitas, son una forma farmacéutica un poquito más pequeña y corresponde una gota a una perla. Entonces, en este caso serían, si lo quisiéramos hacer con perlas, serían 4 perlas cada 6 horas durante 10 días. Dime. Si comparas el orégano compacto con el tomillo timol, Muy bien.
¿qué diferencia hay o qué tiene de bueno uno respecto a otro? Buena pregunta. Bueno, en este caso, bueno, ya sabéis que a mí lo de decir este es mejor o este es peor no me gusta, porque no es que sea mejor o peor, sino más apropiado para, ¿no? O menos apropiado para. En este caso, el aceite esencial de tomillo quimiotipo timol tiene una gran cantidad de timol, pero no tiene tanta concentración de carbacrol. Pero también podríamos hacer esa valoración o tratar una infección con el tomillo timol sin ninguna duda, o sea, sin ningún problema. Pero ahí está muy bien porque identificas la molécula, eso es lo que realmente me interesa. Que tengo una infección urinaria y Maite nos ha dicho que el orégano puede ser una muy buena opción, pero yo no tengo orégano, tengo tomillo timol. Es que lo que me tengo que fijar es las moléculas que son interesantes para cubrir esa infección. Muy bien. ¿Son hepatotóxicos? Muy bien, sí. Los fenoles, ahora iba, hemos dicho en primer lugar que por aplicación tópica tenemos que tener mucha precaución porque son dermocáusticos, ¿verdad? Bueno, pues todos aquellos aceites esenciales que tengan timol, carbacrol y compañía tienen una ligera tendencia a la hepatotoxicidad. ¿Y esto qué significa? Que si abusamos en dosis podemos tener un problema hepático. Y esto también excluye a aquellos pacientes que tengan problemas hepáticos. Perdona, ¿y personas ancianas podrían tener una...? Sí, pero ¿en qué momentos llegamos a dosis tóxicas? Para que veáis lo cautos que somos y que tenemos que ser unos burros para llegar a alcanzar esos niveles. ¿Conseguimos niveles hepatotóxicos? Sí. Superáramos las dosis diarias de 1 gramo al día durante 21 días. O sea, sí, perdón, 1 gramo al día durante 21 días. ¿Que son dosis, Anik? ¿Cuándo recomendamos esas dosis tan grandes? Nunca. 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 Entonces, para que sepáis, la asociación aproximada, que una gota corresponde a 25 miligramos. Si hemos dicho que tomábamos 4 perlas, que son 4 gotas, porque os he dicho que una perla corresponde a una gota de aceite esencial, serían 100 miligramos por 6 veces al día, ¿no? No, 4 veces al día, sería 400 miligramos al día. ¿Y cuántos días hemos dicho? 10. Es que no llegamos ni de lejos a la dosis tóxica. Porque recordar que cuando tratamos las infecciones, sí es cierto que en ocasiones subimos mucho la dosis, pero el tratamiento es muy corto. De esta manera evitamos cualquier toxicidad. Pero una persona mayor ya que no es lo mismo que metaboliza de diferentes formas o que toma mucha medicación y son de tendencia a una hepatotoxicidad, ¿no? A un hígado saturado. Habría que valorarlo por cada paciente y valorando qué tipo de patología. Si me lo invento, si tiene tratamiento para la tensión, para la diabetes y para el colesterol, no habría problema. Porque cuando tratamos una infección, me lo invento, de la garganta, el tratamiento es de 3 días, a lo sumo 8. Solamente os confieso que he tenido un caso donde precisamente era el padre de una compañera que sí que tenía cierta sensibilidad hepática, es decir, cierta saturación hepática y en concreto su hija le recomendó un tratamiento con la Solocaps número 2 para una infección urinaria, que era su padre que tenía una infección urinaria y el hígado se le disparó. En ese caso, sí. Maite, y con el aceite esencial que sería protector hepático. Muy bien. La zanahoria o el tomillo. Efectivamente, porque sí. En este caso, la Solocaps número 1 se les ha introducido un poquito de limón por esa razón, para aportar ese efecto hepatoprotector. El aceite esencial de limón ayudaría a un poquito a reservar, ahora sé que hay 2 preguntas, a salvaguardar la salud del hígado. Otros aceites esenciales, como comentaba mi compañera, estaría la zanahoria, excepcional, sobre todo si el paciente es de tendencia a un hígado graso, a un colesterol alto, y con unas transaminasas altas, etcétera.
Y también el tomillo tuyanol, que para mí también es uno de mis favoritos, que incluso es hepatoreparador, o sea que ayuda un poquito a mejorar su estado. Así que, bueno, añadiendo una gotita de este aceite esencial, como ha dicho Anik, zanahoria, tomillo tuyanol, incluso limón, a la dosis del aceite esencial antiinfeccioso, ya podemos compensarlo. ¿Sí? Venga. Entiendo que cuando dices 25 miligramos te refieres solamente al orégano compacto, porque tenemos que tener en cuenta la densidad del aceite, ¿no? No estás hablando a nivel general. No, exacto. Vale. Y para Pranarom, concretamente, ¿vale? ¿Qué representaría una gota en mililitros? Una gota en mililitros, wow. A ver, pues sí, un mililitro... Lo digo porque, claro, cada... Sí, de la marca que utilices tiene correcto, diferentes dispensadores. Sí, según la farmacopea, un mililitro corresponde a 20 gotas. Para Pranarom, un mililitro son 30 gotas. 30 gotas. Es por el tipo de envase. Entonces, la toxicidad aquí, si lo miramos en mililitros... Pues tendríamos que calcularlo. Si la toxicidad es 1 gramo, o sea, si, por ejemplo, si 1 mililitro son 30 gotas, serían los 30 miligramos en un gotero convencional. 30 mililitros. Sí, sí. No, si esta referencia es la que usa Pranarom, ¿sí? Como el otro, pues es mayor en la cantidad de aceite esencial, porque con 20 gotas ya harían el mililitro, serían entre unos 30 y 35 miligramos. Sí, pero ella me pregunta mililitros, Sí, ¿no? miligramos. Claro, porque para el miligramo es de tener en cuenta la densidad. Y en este caso, a veces se lo das a un paciente y no estás, le dices tómese tantas gotas, esto, no le vas a hablar de densidad, No. miligramos, ¿entiendes? Sí, pero bueno, tú con el paciente siempre vas a hablar en gotas, en miligramos o mililitros. Es difícil que un paciente tenga una pipeta para medir los mililitros. Hacemos sinergias donde tenemos que realizar. Vale, pues no lo tengo calculado, pero lo calculamos. Después, no importa. Sí, te lo calculo en el... Pensaba saber exactamente cuántas gotas significaban para Pranarom mililitros. Mililitros, sí, pero bueno, es fácil el cálculo, ¿eh? ¿Eh? ¿Lo hago ahora? Sí, sí, lo hago en un momento. Mira, pues sería... si 1 mililitro son 30 gotas y una gota son 25 miligramos, ¿no? Eso es, 0,25. Y lo tendríamos que multiplicar entre 30, pero exacto. Sí, efectivamente. Es aplicar la lógica, ¿eh? No tiene más. No, esto no puede ser. A ver, espera. Bueno, si me permitís lo calculo luego con tranquilidad, porque igual me voy a dedicar mucho tiempo aquí y no es tan importante. No, esto es en cuestión de 5 minutos, pero para seguir, si no me voy a extender demasiado. Tengo hasta las 11, ¿no? Sí, pero me la apunto aquí para mililitros tóxicos. Si no se me olvida, dime. Así de moléculas antiinfecciosas que me vienen a la cabeza está el limón, el tuyanol, el cineol y el linalol. Se me dejaré un montón, ¿eh? Entre estas 4, ¿me puedes diferenciar, por ejemplo, pues el cineol más para virus, para los... Sí, tú lo has dicho, el cineol es para virus, el linalol no tanto, ¿eh? El linalol es un antiinfeccioso, es un alcohol, pero no es el que le consideramos como un antiinfeccioso, es como el linalol... Sí, para la piel, dedicado a la piel. Efectivamente, cuando tenemos heridas, etcétera, pero no como un antiinfeccioso de la índole de las que estamos hablando. Sería como un coadyuvante, podría ir en la sinergia, pero no sería el protagonista. ¿Qué más? Por ejemplo, eso, el 1,8 de cineol, pues fundamentalmente va a los virus. A ver, voy moléculas por moléculas. ¿El limón? Sí, el timol y el carbacrol, esos siempre. El eugenol, muy interesante. Más bacteria. El eugenol es más antibacteriano. El timol. No, el eugenol. El eugenol es indistintamente, también bacterias y virus. Parásitos y hongos también,
Pero con un buen control del dolor, ¿no? Exacto, el eugenol, luego lo veremos, otro estudio clínico que hemos realizado, que fundamentalmente el eugenol nos aporta una función anestésica, además de antiinfecciosa. Y eso es por ello que lo asociamos sobre todo a dolores de la boca, que hay mucho dolor y va asociado a la infección, entonces nos permite cubrir esas dos. ¿Qué más? El terpenol, el terpeno, el 1,4-alfa-4-terpineno, el cual, perdón. No, es eso, 1,4-alfa-terpin-eol. Eso es. Terpin guión ol. ¿Qué más? ¿Y el terpinol es más virus o bacterias? Cuando son alcoholes, que más, bueno, moléculas sí, pero cuando son alcoholes, a mí los alcoholes me gusta trabajarlos mucho porque no tienen contraindicaciones. Por ejemplo, el geraniol, pero bueno, particularmente el geraniol un poco sí es, pero bueno, el geraniol, los alcoholes nos permite tratar cualquier tipo de infección, salvo parasitaria, aunque el árbol de té es la excepción, pero salvo los alcoholes, la ventaja es que son muy inocuos, es decir, sobre la piel. Nos permite tratarlo de una forma muy segura, a embarazadas, a niños. Yo, por ejemplo, un fenol a un niño es difícil que le trate. Los alcoholes me dan más seguridad, por ejemplo. Un parásito iría más a un timol. Un parásito iría a un timol, sí, por ejemplo. Incluso una canela, también sí. ¿El terpenol para qué es? Eso, virus, bacterias y hongos. Sí. Una cosa concreta, cuando hablabas de hepatotoxicidad, un enfermo alcohólico, un bebedor importante, ¿cómo lo tratamos? ¿Qué tenemos en cuenta con eso? Pues que deje de beber. Importante. Es mi trabajo. Pero a partir de ahí... Pues yo ahí iría el tomillo de tuyanol, por ejemplo. Te lo trataría con tuyanol. Vale, bueno, otro estudio que hemos realizado muy interesante y donde también hay un nicho ¿no? en el mercado, esto nos colaboró directamente bueno, Víctor López, que es un compañero de la Universidad de San Jorge de Zaragoza, que colabora muy estrechamente con nosotros. Es más, le estamos financiando un par de doctorados allí en la Universidad de Zaragoza, donde, bueno, quizás no es tan interesante comercialmente, pero yo lo veo muy interesante, y es frente a las anisakis. Ahora tenemos que congelar todo, ¿no?, para prevenir. Bueno, pues si nos vamos a un país exótico, o no tan exótico, y no nos fiamos mucho de la calidad de... El otro día vi un programa de Chicote, que lo de la pesadilla en la cocina, que entraba en una cocina y daba miedo los pescados. Bueno, pues si entramos a un bar de estas características, bueno, pues que sepáis que también el orégano es uno de los responsables de prevenir la posible infección y de tratar. A día de hoy no hay un tratamiento descrito frente a la infección de anisakis. Son parásitos. Cuando hablas del orégano siempre es el compacto. Compacto, perdón, sí. Vale. Pero vuelvo a insistir, también podría ser el vulgar sin ningún problema. La diferencia es que la proporción es mucho menor. Es menor. Mucho menor no. No, es exacto. Con el exacto. Pero también es un fenol el vulgar. Exacto. Sí es cierto que hemos tenido mucha disponibilidad del compacto y ahora mismo no tenemos tanta y tenemos que recurrir más al vulgar. Pero no es por sustituiros, decir, va, este es lo mismo, no, en esta ocasión es lo mismo, o sea, se puede sustituir. Ya sabéis que somos muy rigurosos y yo difícilmente me oiréis decir, ah, no, es que esto es lo mismo, esto lo puedes sustituir. Pocos aceites esenciales son sustituibles, ¿no? El dicrisum etálico. Exacto, imposible, es imposible. Entonces, bueno, en esta ocasión sí que lo podríamos sustituir. Entonces, bueno, también que son indicios que nos dan en cuanto a la eficacia. A los parásitos a día de hoy hay pocos tratamientos visibles, es más, cada vez son más los veterinarios que se suman al uso de los aceites esenciales por eso, porque no tienen tratamientos para cubrir a las patologías del día a día de los animales domésticos y no tan domésticos. En los caballos, por ejemplo, hay unos resultados muy interesantes. Tenemos una compañera, Ana, que también, bueno, pues trabaja muy estrechamente en el tratamiento para sus caballos.
Venga, más evidencia. El thymus, que antes hemos hablado. Uno de los grandes también desconocidos, o que no lo interpretamos tanto para la infección, a pesar de que cada vez tiene mayor evidencia, es el Cymbopoium citratus, que es el lemongrass. El lemongrass lo solemos asociar muy mucho al dolor, porque también nos aporta funciones analgésicas muy interesantes. Pero, ojo, tiene una molécula que es el citral, muy interesante en cuanto tanto a acción antiinflamatoria como a acción antiinfecciosa. Y junto con el tomillo, el romero, y creo que hay otro más, esperar que lo lea, rosmarenos, tomillo y el cananga, el ylang-ylang. Ojo, chicos, este estudio quiero que lo cojáis con pinzas, ¿de acuerdo? Luego no quiero que lo entendáis. Esto es un indicio de investigación, no es concluyente, es in vitro. ¿De acuerdo? Cuando es in vitro no se puede asociar directamente a la clínica, pero son indicios y líneas de investigación, donde se ha visto que la asociación de estos aceites esenciales actúan directamente sobre la cápsula del VIH. El VIH es el precursor del SIDA, ¿no? Una persona puede tener VIH y no tener SIDA. Sabemos distinguirlo, ¿no? En este estudio no hablan de femiotipos ni de rosmarinos ni del thymus. Sí, es un poco... está resumido, ¿eh? La referencia la tenéis aquí para poder desarrollarla. Por eso os he dicho el citral, está definido, ¿eh? Muy bien, me gusta esa apreciación, porque también creo que en otro curso os conté el tema de aquel estudio que aparentemente parecía muy científico en cuanto al árbol de té, que decían que provocaba ginecomastia, es decir, crecimiento de las mamas. Imaginaros, todas las mujeres estaríamos ahí dándole que te pego, ¿no? No, o sea, no. Y claro, aparentemente parecía un paper, que es cuando los papers se les denomina a este tipo de publicaciones científicas, que si tú no conoces mucho de la materia, pues te la pegan. Y ese paper, ¿cómo se dice? Ese artículo, gracias, no decía ni la especie botánica. Es que no quería repetir porque ya estáis en el curso avanzado, pero tener en cuenta los criterios de calidad, especie botánica, quimiotipo, muy, muy importante. Y en ese estudio, encima decía aceite de árbol de té, ni tan siquiera decía aceite esencial. Entonces, y claro, eso llegaba a las manos de los médicos que no tienen ningún conocimiento en cuanto al uso del aceite esencial y decían, los aceites esenciales son veneno. No, y además es que el caso fue solamente de 4 niños de toda la población. 4 niños no es una N, no es un valor significativo para contemplar ese estudio, pero aún así, si hubiera sido, ese paper, ese artículo no tenía ninguna validez. Muy bien esa apreciación. Hay que ser críticos para poder discernir. Vale, otro aceite esencial, otra investigación muy interesante fue la comparación de la actividad de 13 aceites esenciales frente a cepas resistentes a antibióticos. Es decir, diferentes bacterias que son resistentes a los antibióticos comerciales, se quiso comparar qué eficacia tenían con los aceites esenciales. Y se demostró, y aquí ahora respondemos a tu pregunta para que lo anotéis, que es muy interesante, que aquellos aceites esenciales de estos 13 aceites esenciales, aquellos aceites esenciales que contenían aldehídos y fenoles, como la canela, lemongrass, orégano, ajo guan, tomillo marroquí, canela hoja, mostraron máxima actividad antimicrobiana. Fundamentalmente cubrían las bacterias y con gran potencia. Por otro lado, aquellos aceites esenciales que contenían alcoholes, como el árbol de té, la palmarosa, la lavanda, el linalol que decíamos antes, mostraban diversos niveles de actividad frente a gram positivas y gram negativas. Tenían potencia antimicrobiana, pero un poquito inferior a lo que suponerían los aldehídos y los fenoles. Cuando hablábamos o cuando se observaba aquellos aceites esenciales que contenían el 1,8-cineol o eucaliptol, que es lo mismo, o terpenos, presentaban muy baja actividad antimicrobiana, es decir, no iban por las bacterias. Sabemos que sobre todo van por los virus. Y que dentro de esos 13 aceites esenciales, los más destacables eran el orégano, frente a estas 65 bacterias, ojo, los más destacables eran el orégano y la canela. ¿Qué
La canela hoja y la canela corteza. La Ceilán. Recordad que la canela la podéis encontrar, la canela de Ceilán y la canela china. Ambas, es que ahora estoy constantemente, intentando recordar la molécula y no me sale. Y bueno, ahora os lo busco también, disculpad. Pero bueno, las concentraciones de la canela china y la canela de Ceilán son muy similares. Sí es cierto que la canela hoja es ligeramente inferior a la canela china y a la canela Ceilán cuando viene de la corteza. Es por eso que normalmente la canela hoja se utiliza para el tratamiento de las verrugas, porque es la menos dermocáustica, dentro de su dermocausticidad. Que si tenemos la canela corteza y la uso para aquí, también bien, pero que sepáis que es por ello, es por eso. Venga, más evidencia. En este caso se está solamente valorando las propiedades antimicrobianas del aceite esencial. O sea, por qué es efectivo, ¿no? O si realmente es efectivo. Y se demuestra que los aceites esenciales presentan una actividad microbiana, además frente a diferentes patógenos como bacterias, hongos y virus, que su acción terapéutica se debe a los grupos funcionales, porque como os he dicho antes, nuestro punto de vista siempre va a ser desde el punto de vista molecular, y que ya está detectado, lo que pasa que no os quería meter la chapa, super mega chapa, pero ya se sabe el mecanismo de acción, es decir, este aceite esencial cuando se introduce en nuestro organismo se absorbe y va a este órgano diana en concreto y se junta a este receptor y, o se junta a esta bacteria patógena y le rompe la membrana y por consiguiente provoca la muerte celular. Sí es cierto que no se conoce de todos los aceites esenciales, pero que sepáis que de los medicamentos tradicionales tampoco. Por ejemplo, la metformina, que seguro que os suena, es un tratamiento de base, es un gold estándar, es un tratamiento para la diabetes tipo 2. No se sabe cómo actúa. Se sabe que cuando te lo tomas baja los índices de glucemia, pero no saben por qué. Incluso el paracetamol. El paracetamol no se sabe en qué justo receptores actúa, dependiendo para qué acción, Por lo tanto, bueno, que a veces no se sepa justo específicamente el mecanismo de acción, ocurre en esto y en la medicina tradicional. Así que hasta aquí la infectología. Pero algo muy interesante que me... Sí. Con relación a este estudio, ¿se ha profundizado en células tumorales? Porque uno de los problemas de la apopsia celular con estas células es que la membrana es extremadamente resistente y no hay posibilidad de penetración de medicamentos para destruir la célula desde dentro, ¿no? Entonces, algo ha salido ya a nivel alopático a través de una medicación que servía para otra cosa y han averiguado que podía penetrar esta membrana, pero esto sí que me parece súper interesante. Sí, hombre, no os he querido aburrir con las evidencias, pero sí, a nivel tumoral también empiezan a haber evidencias y ya en clínica, o sea, mediante estudio clínico, ya no in vitro. Lo que pasa es que hay que ser cautos. Vale. No hay que ser cautos porque un tratamiento con cáncer, o sea, hay que tener... Sí, con todo el respeto. Pero sí, hay evidencias, Y ya en la clínica se está trabajando en ello, sí. Que sepáis que en India hay grandes estudiosos del campo de los aceites esenciales, muchas publicaciones vienen de Siria, de la India, de Marruecos. Mucho. Estamos hablando mucho de orégano y tal. Ahora, por ejemplo, para los virus, ¿no? Hemos llegado a la conclusión que los alcoholes, ¿verdad? Óxidos, acuérdate, 1,8-cineol. O sea, daríamos, por ejemplo, ahora potente, eucalipto radiata. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más? Venga, ¿quién la ayuda? Ravinsara, que es la referencia, sin duda alguna. Muy bien. ¿El niaulí cómo lo diferenciamos? El niaulí sí es cierto que es un aceite esencial que contiene un 8-cineol, pero también tiene una familia bioquímica, y así la introducimos, también muy interesante, que son los esquiterpenoles. Se trata de una familia bioquímica que ayuda a descongestionar, por así decirlo. Entonces, por ejemplo, el niaulí es un aceite esencial muy apropiado para, por ejemplo, una varicela o un herpes, que son hermanos, estos dos. ¿Por qué? Porque nos trata un virus, pero ¿cuál es su manifestación?
pequeñas vesículas. Bueno, yo precisamente tengo una ahora. Pequeñas vesículas. Entonces, con el Niaulí voy a tratar, en primer lugar, el virus, que es lo que me está provocando la manifestación, y por otro lado también, gracias al Niaulí, me va a ayudar a que estas vesículas se me resequen lo antes posible. Y aquí, pregunta que yo siempre os he hecho la bronca. ¿Y cuál es mejor? Pues yo tengo Rabinsara, ¿lo puedo utilizar? Sí, la respuesta es sí. Pero ¿cuál sería el más apropiado? O sea, si utilizo un Rabinsara para una varicela o para un herpes, ¿está mal? No. Pero sí es cierto que por su composición es más apropiado el Niaulí. ¿Me seguís? En este caso, Marce, directamente o siempre diluido. Directamente. Directamente. Además es una zona muy concreta, directamente. ¿Te da miedo si hay vesículas que no le queme o algo? Pero... No es dermocáustico en absoluto. Los dermocáusticos, acordaros, si queréis, fenoles, aldehídos terpénicos y aldehídos aromáticos. Bueno, y los monoterpenos también. Estas 4 familias. Los éteres, bueno, sí, fenoles. Los que más dermocausticidad provocan son fenoles, aldehídos aromáticos, aldehídos terpénicos y monoterpenos. Porque los ésteres no, los éteres bueno, y los otros siempre van en combinación de otros, así que sí. Para un resfriado con tos, la Rabinsara también iría bien, ¿no? Iría bien. Eso lo vamos a ver en la segunda sesión. Ahora vamos con los estudios científicos, ¿no? Porque si no se nos va a ir la hora, ¿vale? Luego, si eso lo vemos en la segunda parte. Venga, gestión del dolor. Que esto también es un campo de aplicación muy interesante. Y ¿quién me dice de aquí, que ya lo sabéis todos, por qué es tan interesante el uso de los aceites esenciales en la gestión del dolor? Venga, ¿qué ventajas nos aporta? ¿Qué características o qué particularidades tiene un aceite esencial? Rápida absorción. Rápida absorción. Es una gran ventaja. Porque gracias a que los aceites esenciales son liposolubles, es decir, mucha afinidad por la grasa, por las membranas, se absorben muy rápidamente y de bajo peso molecular, es decir, son moléculas muy pequeñitas, la absorción es muy muy rápida, algo que diferencia mucho con la medicina tradicional, que son moléculas muy grandes. Todos los tratamientos tópicos que nos damos son moléculas tan grandes que nuestra piel es incapaz de absorber. Evitamos el primer paso hepático. ¿Y esto qué significa? Vale, cuando nos tomamos un tratamiento por vía oral para la gestión del dolor, porque me duele la pierna, cuando nos lo tomamos por la boca, pues ya sabéis que cuando nos tomamos un medicamento tiene que pasar por diferentes fases y, como os he dicho antes, la mayor absorción se produce en el intestino, pero también en esta absorción, una vez que se ha absorbido, tiene que pasar por el hígado. ¿Y qué ocurre? Que cuando pasa por el hígado, este medicamento o este aceite esencial se metaboliza, es decir, se transforma. Entonces, partiendo de la dosis que me he tomado por vía oral respecto a la dosis que me llega a la rodilla que me duele, disminuye, porque como pasa por el hígado, parte de, o sea, si me he tomado, ahora voy a decir dosis absurdas, pero imaginaros, si me tomo 10 gramos de aceite esencial o de un medicamento, la cantidad que me llega a la rodilla aproximadamente puede ser 3 o 4 gramos de esos 10. Por lo tanto, pierdo dosis en el camino. Mientras que si me lo aplico por vía tópica y con una rápida absorción, va directamente y alcanzo mayor concentración en el sitio donde me duele. ¿Sí? Por lo tanto, es una gran ventaja. Y como tercer caso, ¿cuál? Venga, ¿qué efectos secundarios tienen los tratamientos del dolor? Que los hemos comentado. Altera el microbioma, es decir, efectos secundarios. Pues mediante esta vía de administración los eliminamos. Así que también se trata de una opción a tenerlo muy... Venga. La gestión del dolor siempre sería mediante vía tópica. Sí, correcto. Para nosotros la vía... bueno, ya sabéis que la aromaterapia, la vía preferente va a ser la vía tópica. Salvo que vamos a recurrir a la vía oral cuando tratemos infecciones. La vía oral fundamentalmente la vamos a tratar para infecciones internas, problemas digestivos y para hacer curas depurativas, fundamentalmente. Si no, la vía tópica.
Venga, pues vamos a por ello. Antes hemos hablado también del lemongrass, muy interesante y muy desconocido. El lemongrass, y aquí también quería llegar a otro concepto que me parece interesante tener en cuenta. Si nos comparamos con la medicina tradicional, ¿qué ocurre? Que nos hemos enterado que el lemongrass es muy efectivo frente a una acción antiinflamatoria, frente a un dolor. Y los químicos, fundamentalmente, les interesa saber cuál es la molécula responsable de esa acción. Bueno, pues en este caso se estudió no solamente el aceite esencial de lemongrass, sino el citral, que también es la molécula responsable de hacer este efecto antiinflamatorio. Entonces la gran industria dijo, pues ya lo tenemos, hacemos medicamentos con citral sintético. Pero ¿qué ocurre? Que cuando extraemos solamente la molécula activa del aceite esencial, estamos eliminando también la sinergia de todas las moléculas que la acompañan y estamos aumentando sus contraindicaciones, porque el citral de manera individual es muy irritante. Pero, ¿qué hemos dicho? ¿Cuántas moléculas activas tiene un aceite esencial? Muchas. Y gracias a que le acompañan 99, ayudan a contrarrestar este efecto irritante. ¿De acuerdo? Lo mismo ocurre con el eucaliptol. Hay muchas formulaciones sintéticas con eucaliptol. Y uno de los efectos secundarios son las convulsiones. Por ejemplo, en niños pequeños. Bueno, pues cuando hablamos de un aceite esencial, dado que le acompañan otras moléculas, evitamos este efecto secundario. ¿De acuerdo? Vale, otro interesante. En este caso se valora la actividad del laurel. Otro aceite esencial que me parece muy interesante a tener en cuenta. El laurel presenta alcoholes que nos aportan ese efecto antiinfeccioso. También tiene 1,8-cineol, es muy también de la familia del rabinsara y compañía, pero tiene también en su composición la molécula de eugenol, que lo hemos comentado antes. El laurel, sobre todo, lo vamos a utilizar, yo al menos lo utilizo, cuando hay infecciones con presencia de dolor. Y esto yo lo utilizo en la piel, por vía oral. Para mí es un aceite esencial que me permite trabajar de una forma muy segura y cubriendo muchos síntomas. Otro ejemplo, en este caso el mentol, muy interesante. Que sepáis, también hago alusión a la síntesis. El mentol también es una molécula que tiene muchísimos efectos adversos en cuanto a su aplicación, es muy irritante, entre otras. Provoca también convulsiones, etc. Y a su vez, ¿cuál es la característica más significativa del mentol? El dolor. ¿Pero qué nos aporta cuando nos lo aplicamos? Frescor. Bueno, pues que sepáis que si comparamos una molécula de mentol sintético frente a un aceite esencial de menta de campo, menta piperita, la sensación de frescor es incomparable. Por lo tanto, también, si lo sintetizamos químicamente, también pierden propiedades. Y el mentol es el neomentol en concreto, se ha demostrado y ya se sabe que actúa directamente sobre los receptores TRP, es antinociceptivo. Nosotros en la sensación del dolor tenemos dos vías, la línea aferente y la línea eferente, es decir, cuando nos damos un golpe, al sentir el dolor hay una línea que transmite esa sensación del dolor hasta el cerebro y una vez estando el cerebro vuelve a transmitir otra información para cómo tramitar ese dolor, más o menos. Bueno, pues que sepáis que el neomentol bloquea la información que va de aquí a aquí, inhibiendo cualquier sensación de dolor. Y va directamente sobre los receptores TRP tipo 2, si queréis ser más concretos. Vale, bueno, pues en esta investigación siguiendo con las investigaciones científicas, bueno, se hizo, creo que conocéis todos este producto, el Aromal Rolón, es un producto sanitario que tiene Pranarom, donde se valoró los dos tipos de dolor. El dolor crónico, es decir, una paciente con artritis, artrosis, etcétera, y un dolor agudo, me doy un golpe. Se hicieron dos grupos de pacientes, ¿no? Los de dolor agudo y los de dolor crónico.
y se les impuso un tratamiento de aplicación 3 veces al día. Bueno, pues en estos casos se valoró, una de las medidas del dolor es mediante la clasificación EVA, es un tipo estándar para valorar el dolor. Bueno, pues en los dos casos el valor del dolor disminuyó significativamente desde el primer día de aplicación, incluso desde la primera aplicación, reduciendo así la ingesta de antiinflamatorios por vía oral. ¿Aplicación de qué? Del Aromalgis Rolón. Sí, vuelvo a repetir, igual, mejor. Se sometió a 2 tipos de grupo control, unos con un dolor puntual y otros con dolor de largo periodo. Entonces, ante esa situación, se les propuso a los 2 grupos de pacientes que se administraran por vía tópica el Rolón Aromalgic. El tratamiento era la aplicación de este rolón 3 veces al día. En los 2 grupos control se vio que desde la primera aplicación la intensidad del dolor disminuyó y que acortó el tiempo de tratamiento y evitó la toma de antiinflamatorios por vía tópica. ¿Hablamos o podemos distinguir más si es un dolor muscular o un dolor tipo neuropático? Sí. No con en general, sí. Es importante porque el dolor se clasifica en función del origen. Entonces, el gran problema que tenemos, además en la anterior charla que vino nuestra compañera Sabrina, lo explicó muy bien, porque hay diferentes tipos de dolor. Entonces, ¿qué problema tenemos a día de hoy en nuestra medicina tradicional? Que tratamos a todos los pacientes igual. Y eso es un error, porque el origen del dolor es diferente. No es lo mismo tratar a un paciente con artritis que tratar a un paciente con fibromialgia. No es lo mismo. Entonces, bueno, los diferentes puntos de acción es mediante eso, hay diferentes dolores, ¿no? El dolor neuropático, que es aquel dolor relacionado sobre todo con nuestro sistema nervioso, como un trigémino, como un dolor, bueno, pues como una fibromialgia, por ejemplo, que ya lo he mencionado. Luego tenemos el típico dolor que actúa sobre todo en las líneas aferentes, es decir, que normalmente corresponde a los dolores puntuales, a los dolores por traumatismo, que es donde bloqueamos la sensación de dolor para que no llegue. Luego hay otras personas que presentan el dolor más agudizado en la respuesta, entonces sería otra línea de acción. En lugar de la entrada del dolor, trabajar sobre la salida del dolor. Me lo estoy explicando un poco mal, pero bueno, lo estoy intentando transmitir de una forma más clara. Entonces es muy importante distinguir, también vuelvo a insistir para que os enganchéis y os quedéis, es lo que vamos a ver en la siguiente charla, dónde tenemos que ir a actuar, porque es tan importante, porque no podemos tratar a todo el mundo de la misma manera. Y dentro de las artritis tampoco. Tampoco. Inflamatorias, autoinmunes, sí. Correcto. Entonces es muy importante tener un diagnóstico. Pequeñas y blandas, de que tocan a nervios, que se paralizan. Dentro de las artritis es terrible. Correcto, es un mundo. No puedo hablar porque tengo de ella y sé lo que padece. Entonces es muy importante tener un buen diagnóstico por un profesional, sí. Eso es imprescindible y a veces, ojo, el primer tratamiento no es eficaz, luego hay que ir modulando o incluso nuestra propia patología va variando. Por eso que nunca no debemos estar siempre con un tratamiento estático, porque hasta nosotros nuestro humor va cambiando en función del día, ¿no? Pues el dolor también, depende del día, se manifiesta de una manera u otra. La alimentación, tan importante que no le hacemos ni caso, la alimentación es fundamental, entre otras cosas. Sí. Un producto como este, por ejemplo, ¿qué porcentaje tiene de aceites esenciales para que tenga ese efecto tan rápido? Este tiene un 8%. Sí, y este tiene más, Es un 30%. Sí, 30%. Tú buscas uno más potente, es la misma composición a 30. Que eso es para una lumbalgia que, por ejemplo, que te quedas clavada.
pero en spray. Eso es lo mismo, pero en spray. Más concentrado. Más concentrado, así que bueno, hay siempre un problema para la piel también, no se puede utilizar en tratamiento. Claro, el spray tiene un 30% de concentración y es para momentos muy puntuales. Un esguince, que ahora me caigo del escalón y me hago un esguince. Pues el tratamiento va a ser de a 3 días. Vale. Si yo tengo artritis, el spray nunca te lo voy a recomendar. No, porque es algo continuado. Es algo que lo voy a usar a diario. A diario, vale. ¿El rol en concreto que lleva? Este es una sinergia, lleva eucalipto azul, gaulteria, albahaca la han quitado, ahora lleva hinojo. Bueno, el jengibre, que sepáis que cada vez tiene mayor evidencia científica en cuanto si lo vas a utilizar todos los días, eso es diferente sí, otra cosa es que para algo puntual, que me da un golpetazo, me he caído y le quiero hacer algo particular porque no quiero que me salga el moratón o no quiero que tal. ¿Cuál sería el aceite vegetal, por decir, el más adecuado para hacer, por ejemplo, una composición? Depende, porque los aceites vegetales nos van a aportar también propiedades, o si no quiero que me aporten propiedades, voy a elegir alguno que, por ejemplo, los masajistas usan uno de los fisios, o el de almendras, el de macadamia, el de nuez de albaricoque, porque son muy fluidos y se absorben muy rápidamente. Entonces, depende. Ya sé que soy un poco ambigua, pero es que depende. Muy bien. Venga, y el último, que no me ha dado tiempo porque todavía no lo tenemos, no me ha llegado un publicado bonito, pero que sepáis que en el último congreso del Semergen, el congreso de atención primaria, presentamos un estudio comparativo, ya un estudio clínico comparativo de pacientes con dolor de muelas, donde hubo 2 grupos control. El paciente que se le iba a someter con el aceite esencial de clavo y pacientes que se les administraba metamizol, que es el nolotil, con diclofenaco, el voltaren. Vale, pues se les sometió eso, 2 grupos control. Era en un espacio de urgencias, o sea, pacientes con un dolor de muelas muy importante que fueron y acudieron a urgencias. Bueno, pues después de valorarlo, los resultados obtenidos fueron que sí, es cierto que la intensidad de dolor en ambos casos, tanto con el metamizol y diclofenaco intramuscular, frente a la administración del clavo, la intensidad del dolor fueron muy parejos. O sea, la intensidad del dolor disminuyó y la rapidez de acción, la intensidad de dolor en los 2 casos fue muy pareja. El clavo tóxico, en la boca, ¿no? Local, directamente sobre la... Casi instantáneo. Al momento, 10 segundos. Que lo duermes, es una anestesia. Sí, entonces se puso el aceite esencial de clavo o bien impregnado en una gasa estéril y morder, o con un bastoncillo de los oídos, lo impregnas. Hombre, con el dedo, yo como sanitaria estaría mal que lo dijera, porque no es nada higiénico. No se debe aplicar de esa manera, pero bueno, a veces lo hacemos. ¿Cómo recomendamos? ¿Cuántas aplicaciones? A demanda. A demanda. Bueno, tiene un efecto aproximadamente de 1 hora y El media. nolotil no te lo aplicas a demanda, te lo aplicas... Sí. Tomas una ampolla de nolotil y te pasa el dolor. Sí, la intensidad del dolor se valoró con una sola aplicación del aceite esencial de clavo frente a una administración intramuscular de metamizol y diclofenaco, con una sola toma. ¿Y la segunda toma? No hubo segunda toma. No, luego posteriormente hubo segunda toma, pero se valoró la primera toma, o sea, la primera aplicación. Entonces, como os decía, la intensidad se redujo en los 2 casos, pero la intensidad, la reducción de la intensidad con el aceite esencial de clavo se redujo a los 40 segundos de la aplicación, que incluso yo me aventuro a decirlo antes, pero bueno, a los 40 segundos frente a los 20 minutos de la aplicación intramuscular. Porque tampoco está rápido. Por lo tanto, ¿cuáles fueron las ventajas? Porque la intensidad del dolor se redujo en los 2 casos. La rapidez de acción, que es lo que quiere el paciente, y la adherencia terapéutica. ¿Qué significa? El cómo me lo administro. Porque si tengo que ir al hospital a que me lo pinchen, en primer lugar hay personas que no les gusta que les pinchen, y supone también un desplazamiento por parte del paciente, espera las urgencias, patatín, patatán. Y
lo puedo usar 4 horas. Lo puedo Y usar las veces que quiera. correcto. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vas tratando una infección. Y que tratamos la posible infección. Muy interesante. En este aspecto, ¿habría no habría un máximo de veces que se puede aplicar, no? No, hombre, en teoría ese paciente tiene que ser derivado al dentista. Bueno, pero me refiero... No, se No puede hay- a demanda. Hombre, si estás un mes, pues no. No, pero me refiero durante el día... Durante el día o 2 o 3 días hasta que vayas al ¿Y dentista. esta aplicación directa, a partir de qué edad se podría hacer? 6 años. 6 años. Por Sí. reales, no por precaución. Sí, 6 a partir años. de los 6 años. No vinculado a peso ni ¿Eh? vinculado a peso del niño. No, a partir de los 6 años ya se considera un Aunque sea peso... un niño de 10 kilos o 12 kilos, un niño... Puede ser. No sé cuántos son 10 kilos. Normalmente pesan 20 a esa 20, Sí, edad. un niño más Vale. pequeño, más pequeñito. Para esos casos tenemos, porque es una molécula que comparten, hemos dicho que el clavo tiene el eugenol, que es el responsable de hacernos este efecto anestésico, y lo hemos mencionado hasta ahora, hace poco, el laurel. En niños, hasta los 6 años, y mujeres embarazadas, que a veces tienen caries, tienen Es gingivitis. analgésico, ya no es anestésico. ¿Eh? Es analgésico, ya no es anestésico. El laurel sí, el laurel es anestésico también. Es anestésico. No es menos potente, pero es anestésico también, ¿Y el laurel a partir de qué edad? desde recién nacido. O sea, para dentición, Exacto, pero diluido. diluido, ¿A cuánto? a Para un bebé. ojímetro. A A ojímetro, Mitad de- aceite de oliva, un poquito, una gotita, porque el laurel es muy seguro. Es de los aceites esenciales verdes, que llamo yo. Entonces, a ojímetro me refiero pues que la cantidad necesaria para. Coges un poquito de aceite vegetal, yo oliva, porque es rica además para el sabor. ¿Vale? Añades una gotita de laurel y se la pasas al niño por los Sin dientes. problema. Pero existe un producto acabado también. Sí, que el producto acabado tiene clavo, ¿eh? Sí, que tiene clavo. Tiene clavo. Venga, y ya por último, chicos, que ya sabéis que yo me enrollo como las persianas y tengo 3 minutos. Un estudio clínico y encima muy interesante y multicéntrico. Cuando se trata de un estudio multicéntrico es muy interesante, es un estudio clínico que tiene mucha validez. ¿Por qué? Porque está testado en diferentes centros de salud, incluso de países. Entonces esto nos permite hacer una caracterización, porque nosotros somos caucásicos, ¿no? Pero si hacemos un estudio multicéntrico en diferentes países, podemos abarcar a más nacionalidades, a más razas. Y por lo tanto, ver, ¿no?, las diferencias ¿no?, los diferentes tipos de personas. Así que, bueno, este estudio tiene una gran validez. Vale, pues en este estudio se hizo una comparación de pacientes que estaban con benzodiazepinas. Las benzodiazepinas son el Orfidal y compañía, el lorazepam, donde bueno, pues eran pacientes tratados para ansiedad. Y se valoró. Esta es la lavanda vera, ¿no? Sí, la glándula Angustifolia. angustifolia. Y se vio que aquellos pacientes que... O sea, no, se valoró que el aceite esencial de lavanda tenía mayor eficacia en cuanto al control de la ansiedad, y hay otro también para la conciliación del sueño, mucho más eficaz que el propio lorazepam. Porque el lorazepam y compañía, que sepáis que tienen una dosis dependencia. Es decir, que en primera instancia me hace efecto, pero conforme va pasando el tiempo necesito más dosis para conseguir el mismo efecto. Eso es lo que significa dosis dependencia. Entonces eso supone que seamos una sociedad enganchada a las benzodiazepinas. Eso es una realidad. Aquí me estás hablando vía oral, ¿no? Vía oral, esto es vía oral. Y bueno, pues esto cuando lo presentamos en Semergen, todos estaban como disparados, porque es más, los médicos tienen la obligación de reducir ya por recomendaciones de la EMS, o sea, ya no es, no, o sea, tienen la obligación de reducir la prescripción de benzodiazepinas en los pacientes, aunque luego no se aplica. Pero que sepáis que tienen la obligación de reducir la prescripción, perdón, de benzodiazepinas. Lo tienen obligado. ¿Desde cuándo esto? Y el tiempo de prescripción. Sí, y el tiempo de prescripción. Y porque hace 2 años al menos yo lo sé. Ya no sé tanto más, pero 2 años mínimo. Y
esta opción les pareció extraordinaria, para al menos ir reduciendo o al menos controlar y no subir la dosis. Porque, bueno, una situación muy real en la oficina de farmacia es que vemos que los pacientes comercializan, hay un mercado negro con las benzodiazepinas. Yo me lo cambio con mi marido, con la vecina del quinto y con la prima del segundo. Y es una realidad, es una realidad. Entonces, bueno, es un problema importante. Y ya para concluir, la EMA, que es la Agencia Europea del Medicamento, como bien ha dicho antes de la presentación, nuestro objetivo es la medicalización de los aceites esenciales y ya la EMA, la Agencia Europea del Medicamento, empieza a apoyarnos. Y que sepáis que ya existe, bueno, esto ahora os lo explico, pero que sepáis que ya hay 15 monografías en la EMA reconocidas como medicamento con un uso terapéutico, con su posología, con sus interacciones, con sus indicaciones, algo que ya esa asociación, o esa asociación de que la aromaterapia es una pseudociencia, es que ya la EMA nos lo contempla. O sea, entonces, uno de ellos, estos son los aceites esenciales que tienen monografía. Uno de ellos, que creo que os he puesto, este es el de la menta piperita, muy interesante, es esta. Está ya contemplada como well-established use y traditional use. Está contemplado para el colon irritable. La piperita. Es más, las dosis que aparecen en la EMA nos asustan porque son dosis muy altas las que indica. Para nosotros es algo muy llamativo porque la menta piperita, entre su composición, presenta mentona y que, bueno, pues a altas dosis puede ser neurotóxico. Y las dosis que recomienda la EMA para nosotros nos sorprende. Nosotros incluso pondríamos dosis inferiores para cubrir el colon irritable. Pero bueno, que lo sepáis, que ya la EMA incluso recomienda dosis altas en el uso terapéutico de los aceites esenciales. Así que bueno, os he traído un ejemplo, que sepáis que esto es accesible a todo el mundo. Os podéis meter en la EMA y os podéis descargar las 15 monografías porque están accesibles a quien quiera. La mentona has dicho que es hepatotóxica. La mentona, porque es una acetona, todas las que terminan en ona, a altas dosis pueden provocar neurotoxicidad. Es muy curiosa porque la menta piperita, aquí también, por eso lo del quimiotipo también ahora hago un poco lo enlazo, es muy curioso porque es una especie botánica que se debe recolectar antes de la floración. Porque si se espera después de que florezca, la cantidad de mentona es tan alta que ya no nos serviría ese aceite esencial. Porque tendría mucha cantidad de mentona. Muy curioso, o sea, que interviene muchísimo. La rosa de Damascena se debe recolectar al amanecer. Diréis, qué chorrada. O no, influye. O, por ejemplo, el tomillo geraniol. Si se recolecta en invierno, es más antiinfeccioso. Si se recolecta más en primavera, es más calmante, antiinflamatorio y cutáneo. Son, ¿no?, curiosidades. La bioquímica de la planta. Exacto, la bioquímica de la planta. Sí. Buena pregunta. Yo no soy amiga de los tratamientos crónicos, porque yo soy de las personas que cuando me imponen algo siento rechazo. Es decir, no me gusta sentirme sujeta a algo de una forma, ¿no?, muy continuada. Y es por ello que cuando me tengo que someter a un tratamiento a largo plazo, yo siempre sugiero un tratamiento de lunes a viernes y descanso el fin de semana. Lunes a viernes y descanso el fin de semana. De esta manera evitamos cualquier toxicidad, adherencia terapéutica, que es fundamental, porque también a veces somos muy malos enfermos y cuando empiezo a notar mejoría lo dejo. ¿Te refieres a tratamientos tipo esto de colon irritable, por ejemplo? Correcto, exacto. Cuando son tratamientos a largo plazo, tipo esto o el de antes de la lavanda, ¿no? Por ejemplo, eso es. Vale. Y luego, como os he dicho antes, tenemos que ir haciendo el seguimiento de la propia patología del propio paciente para ir modulando, subiendo, bajando dosis y ir ajustando. Porque con la medicina tradicional debería de ocurrir lo mismo, ¿eh? Y ocurre en ocasiones, por ejemplo, para los tratamientos de tensión, de la hipertensión, hay pacientes que van o con el hierro, a no todos los pacientes se les absorbe bien todos los medicamentos y tienen que ir pasando de un medicamento a otro. O sea, cada uno tiene una metabolización. Cuando se hace un medicamento se hace un global de personas, pero luego cada uno son muy individuales.
¿De acuerdo? Disculpa, pero la lavanda has dicho vía oral. En el caso de para la ansiedad y con el estudio clínico que se había hecho comparativo. Pero con algo portadora que sí. Sí, esto ya estamos en el curso avanzado, ya eso lo he obviado. Es que siempre lo uso tópica. Sí, cuando hablamos por vía oral, salvo que, por ejemplo, seamos unas animadas como Nick y yo, que ya tenemos mucha costumbre, que yo me los aplico puros, dependiendo de todos, o a veces no nos gusta el sabor de todos, siempre previamente diluido. Pues yo soy muy de aceite de oliva, porque estamos en el país donde el aceite de oliva no es el oro líquido por excelencia. Miga de pan, yogur, yo soy antiazúcar, nunca me oiréis hablar de azúcar, pero para quien le gusta el azúcar, pues con un poquito de azúcar. Y siempre... pastillas neutras. O pastillas neutras también, gracias a mí. Entonces siempre, cuando hablo de vía oral, lo obvio, pero siempre son 2 gotas diluidas en miga de pan, yogur, miel. Lo obvio por no repetirme siempre, pero sí. Pero no la había oído nunca la lavanda. Por vía oral sí. Por ejemplo, la vía oral, el uso de la lavanda por vía oral se suele utilizar cuando hay una subida de tensión muy alarmante. Por ejemplo, te han dado un disgusto, por lo que fuera, tú no tienes hipertensión, pero te han dado un disgusto que se te ha disparado la tensión de forma desorbitada, pues aplicando 2 gotitas de aceite esencial de lavanda sublingual cada 10 minutos, conseguimos bajar esa tensión. ¿Y a partir de qué altitud consideras buena la lavanda? 900. A partir de 900. ¿Y es el que tiene Pranaro? Sí. ¿Tiene diferentes niveles de altitud o solo 900? No, por ahí. En perfumería y en cosmética sí es cierto que se van buscando cultivos de lavanda que sean superiores a 900 porque van buscando el acetato del linalilo y el linalol en concreto, que es el que aporta ese olor tan característico. Y porque les compensa más obtener solamente esa molécula. Terapéuticamente, con un cultivo de 900 metros es suficiente a nivel molecular, porque nosotros sí que tenemos estandarizados los quimiotipos. Sí. ¿Cómo cambia? ¿Lo habéis oído? ¿Cómo una persona que toma benzodiazepinas puede empezar a reducir o a complementar con el aceite esencial de lavanda? Muy bien, nunca tenemos que suspender un tratamiento, nunca. Entonces, ir probando. Yo me tomo mi dosis habitual y incorporo la difusión, por ejemplo, en mi rutina diaria. La difusión no la hemos hablado, pero en este caso la lavanda contribuye muy mucho a generar un ambiente favorable para la relajación. Y comienzo a introducir pues, la lavanda 2 gotitas antes de ir a dormir, en un poquito de miel. Y lo voy valorando y valoro el estado general de mí siguiente. Es decir, cómo me encuentro a lo largo del día. Porque quizás también no solamente voy a incluir la lavanda a la noche, sino que la voy a empezar a incorporar a lo largo del día. Entonces tendríamos que ir valorando. Es que cada paciente, claro, hay que saber qué dosis toma. Exacto, hay que ir reduciendo. En las farmacias, yo por ejemplo en el Colegio de Farmacéuticos de Basauri, iba a decir que en mi pueblo de Vizcaya, hay métodos de deshabituación de las benzodiazepinas, donde los farmacéuticos os ayudan a ir, ¿no? Aquí en Cataluña, no sé si hay en Barcelona, son bueno, diferentes nivel estudios. oficial, Creo que a nivel hospitalario hay algo. A nivel hospitalario. A nivel de farmacia oficialmente, que yo sepa, no existe. Cada uno hacemos lo que... Hay protocolos de deshabituación. Un protocolo de bajar un 10%. Exacto. Hay que marcar una tendencia, eso es lo básico. Entonces hay que valorar de qué dosis se parte y en función de esa dosis ya se va valorando. ¿Vale? Venga, pues... bueno, esto ya no me da tiempo, pero estos ya los conocéis porque os lo hemos presentado y como ya vamos fuera de hora, ya pues nada. Así que, nada, se terminó. Gracias.